Descargo de responsabilidad. Saint Seiya o Caballeros del Zodíaco no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. El viajero abrió los ojos. Estaba sentado en un asiento de pasajeros, volando en un avión. Había reemplazado el alma de un infante. Seiya, un niño de 7 años que viajaba a Grecia con el objetivo de conseguir la armadura de bronce y así recuperar a su hermana, de la que fue separado. El viajero no dudaba de quién era ni dónde estaba, porque tenía todos los recuerdos de Seiya. Sin embargo, no era Seiya. Él había vivido 50 años en otro mundo, y conocía a Seiya solo como un personaje ficticio de un anime. Pero ahora, ese personaje ficticio, ese niño de 7 años, era real y era él. Mierda, pensó el viajero, recordando esa vieja frase. Cuidado con lo que deseas. Él no quería morir, pero la vida en este universo como Seiya, el caballero de Pegaso, estaba condenada al fracaso. Su destino era un ciclo interminable de muerte, donde los dioses trataban de destruir el mundo, y Athena y sus caballeros se alzaban para defenderlo y solo para morir, héroes y villanos por igual. Si la historia seguía igual, Seiya moriría antes de los 20. Y antes de eso, su vida transcurriría entre entrenamientos y batallas. No era una vida agradable, en opinión del viajero. Y si se negaba a vivirla, no solo él moriría más rápido, sino que el planeta entero podría ser destruido, o su población aniquilada. Me duele la cabeza, pensó, estrujando su frente. Nunca fue un héroe, pero tampoco alguien que pudiera quedarse de brazos cruzados y dejar morir a toda la humanidad si tenía los medios para evitarlo. Entonces, ¿y debo simplemente morir por el bien de todos? Se preguntó. Las historias de autosacrificio nunca le gustaron. Siempre pensó que daría la vida por las personas que amaba pero no por desconocidos. No arriesgaría su vida sin una buena razón. El Seiya original sí lo haría. Aunque no estaba libre de egoísmo. Se convirtió en caballero por su hermana. Mientras luchaba por Athena, nunca dejó de buscarla. Con el tiempo, Athena se volvió alguien importante para él. Así eran todos los caballeros. Al principio perseguían sus propios intereses, pero luego, Athena y sus compañeros se convertían en su mayor motivación. Y eso los guiaba a querer salvarlos y a querer salvar a la humanidad. El viajero no dudaría en recorrer un camino difícil si al final hubiera una recompensa. Pero en este camino, la recompensa no existía. Solo la muerte. Según lo que recordaba, Seiya intentó romper el ciclo. Pero el anime terminó sin resolverlo, y en el manga las cosas solo empeoraban. El ciclo seguía allí. Ni siquiera era seguro que Hades hubiese muerto. Todo indicaba que solo era cuestión de tiempo para que el caos regresara. El final del manga auguraba más guerras, más tragedias. Y el final del anime ya era un desastre por sí mismo. Hades no era el más poderoso, solo el que tenía los peores planes y yo quiero sobrevivir, concluyó el viajero. Me esforzaré, pero nunca pensaré en entregar mi vida. No voy a sacrificarme. Y no permitiré que nadie se sacrifique frente a mí. Yo no soy el Seiya original. Él era un niño. Yo soy un hombre. Athena. Llamó el viajero en su corazón. Athena. Repitió, sin obtener respuesta. Sé que estás allí. Sé que me escuchas. Siempre escuchas a tus caballeros. Y el destino de esta vida que ahora me toca vivir es estar a tu lado y morir por ti. Pero no acepto eso. No acepto morir. Y no acepto que nadie más muera. Ni siquiera tú. No voy a servirte ciegamente. Me gusta pensar que soy una buena persona, pero quizás soy demasiado intransigente. Por eso, Athena, no voy a aceptar ser un cordero para el matadero. Me niego a ello. Dame una respuesta, Athena. En este momento, decide si lo que soy ahora es digno de ti. Dime si me consideras digno de ser tu caballero y luchar por la humanidad. Porque al final, eres tú quien pondrá las armas en mis manos. Tú liderarás en el campo de batalla. Yo solo puedo ofrecerte lo que soy. No estoy dispuesto a vivir una vida falsa. No retrocederé en mis ideas. Pero aceptaré luchar a tu lado hasta el final. Ese es mi pacto contigo, si aceptas mi forma de pensar y ser. El cuerpo del viajero se sintió cálido y cosmos. Este es el cosmos, pensó sin ninguna duda, mientras su conciencia se desplazaba lejos de su cuerpo, hacia un plano diferente de existencia. Parecía el espacio, con la galaxia de la Vía Láctea de fondo y un gigantesco cosmos que lo abarcaba todo, infinito y sereno. El cosmos cubrió a Seiya, y sus sentidos se amplificaron.
La galaxia se acercó, y con ella el planeta Tierra, luego Asia, una mansión y dentro de ella, la caja dorada de una armadura. El poder de Athena envolvió al viajero. Entonces, esta es tu respuesta, dijo Seiya. La diosa Athena estaba dispuesta a aceptarlo, así como a su forma de pensar. Por ello, él ya no sería más el viajero. Ahora era Seiya, caballero de Athena. El viajero ahora Seiya se arrodilló frente a la armadura dorada de Sagitario, y ésta lo cubrió con su luz. No, dijo Seiya con calma, cuando la armadura intentó desarmarse para unirse a su cuerpo. Sabía que esto era posible. Un dios podía brindar su poder a los caballeros que le servían. Si era voluntad de Athena, él podía recibir de inmediato la armadura de Sagitario, una de las 12 armaduras doradas, y también despertar el séptimo, el octavo sentido e incluso ir más allá. Pero seguía siendo el poder de Athena. Y al igual que otros caballeros que servían a otros dioses, si algún día Athena no estaba para apoyarlo, él volvería a ser solo un humano. No. He elegido convertirme en tu caballero, y será algo que lograré por mi propio esfuerzo. Si he de luchar por mi vida, lo haré por mí mismo. Puedo aceptar tu ayuda pero solo cuando de verdad no pueda con mi oponente, dijo Seiya, negándose a recibir el poder de Athena y convertirse de inmediato en un caballero dorado. Para él, si era capaz de arriesgar su vida o matar en nombre de una causa en la que se estaba comprometiendo, entonces también debía ser capaz de esforzarse por ella. El cosmos de Athena lo rodeó una última vez, y Seiya fue devuelto a su cuerpo. El poder de la diosa se había desvanecido de él, aunque si lo llamaba, regresaría en un instante. Athena siempre respondía al llamado de sus caballeros y incluso si su situación era desesperada. Seiya sonrió apretando el puño, pues su encuentro con Athena había tenido beneficios. En primer lugar, la armadura de Sagitario ahora le pertenecía. Y en segundo lugar pensó mientras su puño brillaba tenuemente con un pequeño cosmos naciente había despertado su propio cosmos. Esa era la mayor ganancia. La comprensión de su existencia. Ese paso no era insignificante. El Seiya original apenas estaba despertando su cosmos cuando recibió la armadura de Pegaso. Y cuando la usó por primera vez, esta no se ajustó a él, porque intentó usarla como una herramienta, sin conectar con ella mediante su cosmos. Seiya miró su propio cosmos. No era, en absoluto, comparable al poder que le había otorgado Athena. Era apenas una mota de polvo en un vasto océano. Pero era estable, y podía convocarlo a voluntad. Sabía que su cosmos lo representaba, y que para aumentarlo y controlarlo, el requisito fundamental era la comprensión del mundo, su propia voluntad y fuerza interior. Y en todos esos aspectos, superaba al Seiya original. Su conocimiento era mayor, y también su entendimiento de sí mismo. Después de todo, era alguien que había muerto y renacido. Estaba a las puertas de despertar el octavo sentido y aunque no quería hacerlo con ayuda de Athena. Quería entrenar por su cuenta. Miró a su alrededor, pero todo parecía normal. Cerró los ojos. Se familiarizó con su nuevo poder y su nuevo cuerpo, que, a pesar de ser el de un niño, ya había comenzado a entrenarse. Seiya estaba en la versión del anime de Saint Seiya. No era la realidad del manga. No lo sabía porque el mundo fuera un anime pues todo aquí era pura realidad, sino porque la apariencia de su cuerpo lo delataba. En el manga, Seiya era pelirrojo. En el anime, su cabello era castaño. Tenía una ventaja natural en este mundo. Su comprensión de sí mismo y de la realidad no podía ser igualada por ningún otro mortal. Había muerto una vez y renacido. Poseía una ligera comprensión de la muerte, y eso era algo que muy pocos tenían en este universo. Y cuando el avión aterrizó, Seiya fue llevado al santuario. Aunque solo era un huérfano, Mitsumasa Kido quien lo había enviado allí era su patrocinador, poseía gran influencia y recursos. Por ello, incluso el santuario de Athena le prestaba atención y recibía a sus enviados. Seiya se registró como tal y, después de 3 días, fue asignado a un maestro que compartía su origen. En su caso, un asiático. Seiya sabía que en este santuario no les gustaban los extranjeros. Aunque todos los aspirantes venían de diferentes países, él supuso que se trataba de una cuestión regional. Los asiáticos no se veían mucho por allí, por lo que eran la definición más evidente de extranjeros en este lugar. Fue dejado en un patio de entrenamiento abandonado, con un piso de losas de piedra pulida, desgastadas y deslúcidas por el tiempo. Todo el lugar parecía un edificio en ruinas. Seiya se sentó a esperar sobre una columna de piedra derrumbada, mientras pensaba que el santuario estaba en decadencia.
Lo triste de todo esto era que, en teoría, este sitio representaba la máxima defensa de la humanidad en este mundo. Era la última barrera contra dioses caprichosos e inmisericordes, que envidiaban a los humanos y querían destruirlos. Pero la gente aquí no se tomaba el asunto con la seriedad que merecía. Tampoco parecían entender las verdaderas consecuencias de una guerra santa. En realidad, Atena nunca había ganado una. Lo único que habían logrado era sellar las almas de los dioses tras cada conflicto, y lo cual no era una victoria, sino apenas un aplazamiento de la masacre. La verdadera libertad solo llegaría cuando el ciclo se rompiera, cuando los dioses fueran expulsados definitivamente a este mundo. Pero hacer eso también colocaría a otros dioses en contra de Atena. Mientras tanto, Hades seguía teniendo el destino de los muertos en sus manos. Todas las almas de los humanos y caballeros de Atena que habían luchado y muerto en las guerras santas anteriores, seguían atrapadas en su reino, sufriendo por la eternidad. Aún esperaban una victoria definitiva de Atena, y una que no había llegado en miles de años. Visto desde ese ángulo, el destino de los caballeros de Atena y el de la humanidad en este mundo era un destino maldito. Y Seiya, que conocía esta verdad, no estaba dispuesto a permitir que las cosas siguieran así. Los defensores de este mundo estaban atrapados en disputas políticas. El patriarca actual había matado al anterior, y también había intentado asesinar a la diosa que se suponía debía proteger la tierra. Lo hizo porque los consideraba débiles y porque no fue elegido como patriarca. Pensaba que solo él podía encargarse de las amenazas. Pero de eso hacía ya casi una década, y el santuario seguía en decadencia. Este nuevo patriarca era tan inútil como el anterior. Seiya sacudió la cabeza. Aún faltaban años antes de que pudiera hacer algo por este mundo. Y cuando su maestra llegó, Seiya supo quién era con solo verla. Una adolescente pelirroja que usaba una máscara. Era Marin, otra asiática que se había tomado la molestia de entrenarlo. Debía tener apenas unos años más que él, pero ya tenía un puesto de responsabilidad en el santuario. Seiya sabía que Marin era una caballero de plata, uno de los pilares del santuario. Era gente destinada a portar una de las armaduras de Atena, como él y otros aspirantes que llegaban allí para entrenar y competir por una armadura, con la esperanza de convertirse en defensores de la humanidad. Seiya, soy Marin. A partir de hoy, tomarás tu entrenamiento de caballero conmigo, se presentó al detenerse frente a él. Hola, dijo Seiya, bajando de la columna y haciendo una media reverencia. Gracias por aceptarme como discípulo. Marin asintió en silencio y tomó una roca que descansaba sobre los restos de una columna caída. Seiya, llevas 3 días en el santuario. ¿Sabes lo que es el cosmos? Preguntó. Seiya asintió. ¿Puedes usarlo? Tengo algo de conocimiento. Sé que es el poder que usan los caballeros de Atena, respondió, aunque quería escuchar la explicación que Marin tenía para dar. Interesante, dijo ella. Seiya imaginó que sonreía bajo la máscara. Bien. Veamos qué puedes hacer. Seiya, el cosmos es una energía que proviene del mini-universo que todos los seres vivos llevan dentro, explicó mientras una energía brillante comenzaba a cubrir su mano. Este poder nació con el Big Bang, el origen del universo. Aquellos que pueden hacer explotar ese mini-universo dentro de sí mismos, son capaces de liberar la energía conocida como cosmos, lo que les otorga habilidades sobrehumanas. Para usarlo, un ser humano debe enfocar su poder, cuerpo y espíritu en la parte con la que va a golpear. Así podrá canalizar el cosmos y multiplicar la fuerza de su ataque. Al hacer estallar ese mini-universo, los caballeros pueden lanzar puños tan rápidos como la velocidad del sonido, capaces de destruir materia a nivel atómico, con un poder increíble. Marin cerró su mano alrededor de la roca y la aplastó como si fuera arena sostenida por el viento. No fue fuerza bruta. Fue una destrucción a nivel de las partículas que conformaban la piedra. Seiya lo observó todo, grabando cada detalle en su mente. Luego, volvió a la columna donde había estado sentado antes, cerró los ojos y enfocó su mente para golpear. Espera. Dijo Marin, alarmada, al ver que Seiya golpeaba con toda su fuerza. Pero ya era tarde. Seiya había lanzado su golpe, y la columna se partió en 2. Apenas sintió el impacto. Solo le interesaban los resultados. La columna no se había convertido en polvo, solo se había partido por la fuerza del golpe potenciado con su cosmos. No había afectado las partículas que la componían. Simplemente aumentó su fuerza usando el cosmos, y considerando lo fácil que resultó, pensó que esto debía ser lo más básico.
Parece que me llevará algo de tiempo aprender a golpear directamente las partículas, comentó Seiya, mientras Marin examinaba los restos de la columna. Luego, lo miró de arriba a abajo. ¿En verdad nunca viste a alguien usar el cosmos antes? Preguntó. Lo he sentido antes y en un sueño, dijo Seiya con sinceridad. Bien, entonces pasemos al entrenamiento avanzado, dijo Marin, con un leve asentimiento. Un año después, Marin dio un paso atrás, luego de que Seiya golpeara una gran columna, y ésta terminara reducida a polvo. Aquello iba más allá de sus propios conocimientos como caballero de plata. Pero Seiya sabía que esto aún no se comparaba al poder de un caballero dorado. Con el poder que Athena le había concedido, sentía que podría convertir todo el santuario en polvo. Esto es insuficiente, dijo Seiya, decepcionado de sí mismo. Necesito llevar mi cuerpo más allá de sus límites, pero las condiciones de entrenamiento en este santuario son demasiado primitivas. Solo representan un reto para soldados comunes, añadió, mirando a Marin. No me estoy quejando del conocimiento. Todo lo que me has enseñado es muy valioso. Pero para aumentar mi cosmos, necesito llevar mi cuerpo al límite. Correr y saltar por este lugar ya no me ayuda a lograr ese objetivo, dijo Seiya con un suspiro. El cosmos no aumentaba solo con entrenamiento físico o combates. Pero estos servían para medir sus límites, y eso era crucial para seguir creciendo. Nada como una pared inamovible para encender la voluntad. El camino de otros podía ser la meditación y la comprensión. Pero el de Seiya, que no tenía tiempo, solo podía ser el de forzar sus límites una y otra vez. Ese fue también el camino de los caballeros de bronce. Aunque estuvieron a punto de morir en numerosas ocasiones, el resultado fue claro. Era un camino rápido. Seiya, has llevado lo que te he enseñado más allá de mi propia comprensión, dijo Marin, con un dejo de impotencia. Guardó silencio unos segundos, como si estuviera reflexionando. Seiya, ¿por qué quieres convertirte en caballero de Athena? ¿Por qué deseas ser más fuerte? Preguntó. Marin ya le había hecho esa pregunta antes, pero Seiya nunca sintió la necesidad de responder. Pensó que solo era una formalidad, una pregunta sin fondo. Pero ahora, Marin hablaba en serio. Sus palabras venían desde otro lugar. Seiya se sentó sobre una roca plana y miró al cielo. Luego, observó a su alrededor. Marin, desde que nací, este mundo me ha fascinado. Y puedo decirte esto con certeza. Desde pequeño, siempre valoré la vida y todo lo que ella me dio. Siempre me quejé de mi situación, incluso de otras personas, pero casi nunca de mi propia existencia. Aunque he conocido el dolor y el sufrimiento, este mundo sigue pareciéndome un lugar maravilloso. No podría llamarlo hermoso, pacífico, ni encantador, porque esas cosas son efímeras y el tiempo se las lleva. Pero sí es maravilloso. Y esa es la razón por la que quiero convertirme en caballero de Athena. Quiero proteger este mundo, que es mi vida y que valoro profundamente, porque siento que está en peligro. Sé que como caballero, Athena me protegerá y me proveerá de lo necesario, pero eso no es suficiente. Este mundo es tan valioso para mí como mi propia vida. Y por eso, lo más justo es que lo demuestre con acciones. Protegiéndolo, sobreviviendo en él. No me rendiré mientras conserve este cuerpo mortal. No caeré. Sobreviviré, dijo Seiya con sinceridad. Marin guardó silencio unos segundos más. Seiya, espera aquí, dijo, y se marchó sin explicar nada. Seiya asintió, preguntándose qué debía hacer ahora. Los métodos físicos ya no le eran suficientes. Y si se basaba solo en la meditación para alcanzar el séptimo sentido, tardaría décadas. Él no tenía ese tiempo. Necesitaba encontrar a uno de los 12 caballeros dorados que estuviera dispuesto a entrenarlo. Los caballeros dorados eran el máximo exponente de los guerreros de Athena. Se rumorea que desde su nacimiento, ya habían despertado el séptimo sentido. Su poder no tenía comparación con el de los caballeros de bronce o de plata. Entre los caballeros dorados, el primero que se le ocurría a Seiya era Doko, el caballero dorado de Libra, pero él estaba fuera del santuario en ese momento. Le seguía Mu, de Aries, pero al igual que Doko, había abandonado el santuario al enterarse de la muerte del antiguo patriarca, su maestro, Shion de Aries. Seiya suponía que tendría que apelar a Aldebarán, el caballero dorado de Tauro. Aldebarán no era alguien de mente cerrada, y si Seiya se lo pedía con sinceridad, seguramente lo ayudaría con su entrenamiento. Decidido sobre lo que haría a continuación, Seiya cerró los ojos y comenzó a meditar para estudiar su propio cosmos.
En la actualidad, ningún caballero de bronce era su rival, y con pocas excepciones, tampoco los de plata. La velocidad que Seiya podía alcanzar ahora era, por lo menos, 100 veces la velocidad del sonido. El estándar para un caballero de plata era de apenas 6 veces esa velocidad. Aunque existían algunos cuyo cosmos había despertado el séptimo sentido, y que Seiya no podía enfrentar sin la protección de Athena. Esos pocos movían a la velocidad de la luz. Más de 800.000 veces la velocidad del sonido. Pensar en un enfrentamiento así era una locura. Y Marín regresó 3 horas después, caminando junto a un hombre joven de cabellos castaños. Vestía una armadura simple, como la de un soldado del santuario, pero dentro de él dormía un cosmos terrible, lleno de ira y orgullo. No era un personaje de fantasía, sino una persona real. Sin embargo, sin duda alguna, era Aiolia, el caballero dorado de Leo. Seiya abrió los ojos y encontró a Aiolia observándolo desde 10 metros de distancia, con una expresión de sorpresa. Había sentido su cosmos. Seiya hizo una mueca en su mente. En cuanto a técnicas y fortaleza, Aiolia era ideal para ayudarlo en su entrenamiento 1000 veces más que Doko, Mu o Aldebarán, pero en cuanto a actitud, ¿eres un caballero dorado? Preguntó Aiolia de forma directa, con un tono duro, incluso resentido. Seiya suspiró para sí. Mi nombre es Seiya, y estoy aquí para reclamar la armadura de Pegaso, dijo, liberando su cosmos. ¿Cuál es tu signo zodiacal? Preguntó Aiolia, ignorando completamente sus palabras. Marín, no debiste traer a este idiota aquí, pensó Seiya, conteniéndose. Sagitario. ¿Y qué tiene que ver eso con ser caballero? Preguntó con indiferencia, pero entonces su expresión cambió. El puño de Aiolia se detuvo a milímetros de su rostro. No había visto en qué momento se movió desde los 10 metros de distancia. ¿Qué haces aquí? Preguntó Aiolia con frialdad. Viendo que no hagas ninguna tontería, intervino otra voz, dura pero serena. Un hombre alto, musculoso, de piel oscura, emergió desde detrás de una columna. También vestía ropas simples de soldado, pero su cosmos era inmenso, aunque tranquilo y amable. Era Aldebarán de Tauro. Seiya casi gritó en su mente, reprendiéndolo. Era evidente que Aldebarán lo había notado desde hacía rato, y eso significaba que pudo haberse presentado antes, evitando este dolor de cabeza. Incluso ya podrían haber empezado a entrenar. Era frustrante pensar que podría ser más fuerte ahora, si Aldebarán no se hubiese quedado al margen. Él debe morir. Es un traidor, gruñó Aiolia. Traidor tu madre, pensó Seiya, mirándolo con ira, resistiéndose a pedir poder a Athena para darle la paliza que sentía que merecía. Él no es un traidor, Aiolia. Su presencia en el santuario es voluntad de la diosa Athena. Debe ser entrenado, como lo fuimos todos nosotros. No es un caballero dorado de nacimiento, pero sin duda es el reemplazo de Aioros, y Aiolia tembló de ira al oír ese nombre y apretó los dientes. Pero bajó su puño y se apartó unos pasos, mientras Aldebarán se acercaba. Marín había estado en tensión, sin atreverse a intervenir. Si ella fue quien trajo a Aiolia para ayudar a entrenar a Seiya, entonces debía conocer su identidad como caballero dorado y o al menos saber que era mucho más fuerte que ella. Aiolia, regresa a tu casa. Yo me encargaré de entrenar a Seiya. Lo noté hace tiempo, pero ya tenía un maestro asignado y no quise usar mi autoridad para interferir. Pero ahora, su propio maestro ha buscado un reemplazo. Así que tomaré su lugar, sentenció Aldebarán, y dirigió la vista hacia un lado. Seiya hizo otra mueca mental. Había más caballeros dorados cerca, lo podía sentir. No era demasiado extraño. Había estado entrenando sin contenerse, y el rápido avance en el despertar de su cosmos seguramente había alertado a todos. Lo raro era que Aiolia no supiera nada. Debía haber estado demasiado concentrado en su propio entrenamiento. Aiolia siguió la mirada de Aldebarán, pero no se movió para retirarse. Su maestra ha acudido a mí. Por eso, soy yo quien debe entrenarlo. Ustedes deben retirarse, gruñó Aiolia. Seiya estaba seguro de que incluso la expresión de Marín, bajo su máscara, era de aturdimiento. No hacía ni un minuto, Aiolia había intentado matarlo. Yo creo, y empezó Seiya, pero cerró la boca en cuanto Aiolia le dirigió una mirada asesina que parecía prometerle una paliza si seguía hablando. Bien, cedió Aldebarán con un suspiro de abatimiento, pero estaremos vigilando. Y si no lo entrenas como es debido, llevaré este asunto al gran patriarca, advirtió, y luego se retiró del lugar.
Seiya comprendió que había sido abandonado en manos de este tipo, que tenía más orgullo que cerebro. Hasta que no lograra despertar su séptimo sentido y pudiera defenderse por sí mismo, su vida iba a ser muy dura. Ayolia observó durante unos segundos en cierta dirección y pareció satisfecho. Al parecer, ninguno de los otros caballeros dorados estaba dispuesto a luchar a muerte por el derecho a entrenar a Seiya. Por la mirada asesina de Ayolia, eso era justamente lo que le esperaba a cualquiera que se interpusiera. Ayolia se volvió hacia Seiya, que seguía sentado sobre una roca. Seiya, ¿sabes lo que es un caballero dorado? Preguntó con seriedad. Nadie me ha hablado antes de eso, respondió Seiya, sin mentir pero sin contar toda la verdad. Ayolia asintió, sin notar el matiz en su respuesta. Los caballeros dorados son los más poderosos entre los caballeros de Atena. Somos 12, uno por cada signo zodiacal, y yo soy uno de ellos. Es posible que tú seas otro. Por eso, serás entrenado por mí, sentenció Ayolia, mirándolo de arriba abajo. Tu cosmos está muy por encima del de un caballero de plata común. Pero comparado con el de un caballero dorado, es insignificante. Sin embargo, y el control que tienes sobre tu cosmos parece estar a nuestro nivel. Eso es extraordinario, pero no suficiente para convertirte en uno de nosotros. Para ser un caballero dorado, necesitas dominar el séptimo sentido y despertar por completo tu cosmos. Ayolia apretó los dientes, y Seiya se tensó. No pudo evitar reflejar su desdén. Ayolia hablaba como si dominar el séptimo sentido lo fuera todo, pero Seiya sabía que solo era el principio. Sus palabras le sonaban a ignorancia. Algo de eso debió reflejarse en su mirada, porque ahora Ayolia lo observaba con expresión peligrosa, como si estuviera decidiendo si matarlo o no. Seiya, eres arrogante. Espetó Ayolia con frialdad. Crees que tu pequeño cosmos es insuperable, pero no eres más que una hormiga. Justo las palabras que Seiya le habría dicho a él y si tuviera el poder suficiente para resistir un golpe de represalia. Ayolia sonrió y le apuntó con el dedo. Seiya comprendió que iba a atacarlo y saltó de la roca, elevando su cosmos y poniéndose en guardia a 10 metros de distancia. Este es el séptimo sentido. Para alguien tan arrogante como tú, que desprecia el poder de un caballero dorado, considera esto una lección, dijo Ayolia. Entonces liberó menos del 1% de su poder y lo atacó con lo que parecían relámpagos de plasma. Miles de ellos. Seiya intentó responder con sus meteoros de Pegaso, pero fue superado sin esfuerzo y salió volando, rodando 10 metros por el suelo. De haber sido una persona común, su cuerpo habría quedado reducido a partículas con ese ataque. El cuerpo actual de Seiya no era distinto al de un humano bien entrenado físicamente, pero gracias a la protección de su cosmos, su resistencia se multiplicaba muchas veces. Aún así, el cosmos de Ayolia era devastador, y su cuerpo quedó cubierto de heridas. Marin se asustó y corrió a auxiliarlo. No te preocupes, Marin. Podrá levantarse en unos días. Solo son lesiones externas, y el control de su cosmos debería ser suficiente para. Y Ayolia se interrumpió, al sentir que el cosmos de Seiya se encendía. Seiya se levantó con una sonrisa, mientras su cosmos ardía a su alrededor. Esto sí es conocer tus límites, dijo, limpiándose la sangre del rostro. Ayolia tenía razón. Con esas heridas, Seiya no debería poder moverse en días. Pero eso no le importaba. Él no era un caballero común. Sabía que mientras ajustara su cosmos y su voluntad, éste respondería a sus deseos. Podía seguir levantándose, aunque lo derribaran 1000 veces. No tenía intención de llegar a ese extremo en un entrenamiento, pero estas heridas eran poca cosa como para detenerlo ahora. Su voluntad lo impulsaba a seguir rompiendo sus límites. Y frente a un caballero dorado, no tenía que contenerse. Seiya aumentó su cosmos al máximo y lanzó su ataque. Ayolia lo miró con ira y repitió su ataque anterior, pero los meteoros de Pegaso lo superaron por mucho. Ayolia tuvo que esquivarlos, sorprendido. En ese momento, evaluó el nuevo nivel de cosmos de Seiya y lo mandó a volar otra vez. Necio. Reprendió Ayolia. Esto ni siquiera es el 1% de mi cosmos y... Seiya volvió a levantarse y contraatacó, lanzando los meteoros de Pegaso que Marin le había enseñado durante el último año. Se enfrentó al plasma relámpago de Ayolia y volvió a superarlo. Pero Ayolia incrementó su cosmos una vez más y lanzó otro ataque devastador, que hizo volar a Seiya por los aires. Esta vez, sin embargo, no dijo nada. Se quedó esperando y como si supiera que Seiya volvería a levantarse. Y no lo decepcionó.
El cosmos de Seiya brilló con el doble de intensidad. Una vez más, lanzó sus meteoros de Pegaso contra el plasma relámpago de Aiolia. Pero esta vez, Aiolia triplicó su cosmos desde el principio y lo atacó con brutal fuerza, haciéndolo rodar más de 20 metros. Seiya se levantó de nuevo, con el cuerpo completamente ensangrentado y golpeado. Trató de empuñar sus manos para concentrar su cosmos, pero parpadeó al darse cuenta de que su brazo derecho colgaba a un costado, roto en varias partes. Seiya, exclamó Marin, angustiada. Incluso Aiolia pareció dudar un instante, renuente a continuar el ataque. Basta. Ordenó una voz grave y profunda, cargada con un cosmos vasto y abrumador, que no parecía provenir de ningún lugar concreto. Seiya, pese a estar en el máximo estado de su cosmos, no pudo localizar el origen de la voz. Marin, encárgate de su tratamiento. Haz lo mejor que puedas para que se recupere, ordenó Aiolia, dándose media vuelta para marcharse. Seiya apretó los dientes, pero no volvió a atacar. Sabía que aquella voz profunda e inubicable debía pertenecer al gran patriarca, actualmente Saga de Géminis. Y como ese hombre estaba loco, no convenía provocarlo. Su estado tampoco era bueno. Era mejor recuperarse antes de continuar. Así que se dejó caer y apretó los dientes por el dolor. Marin, ¿qué haces? Exclamó Seiya cuando Marin lo alzó en brazos, impidiéndole sentarse. Seiya, eres demasiado imprudente, se quejó Marin con amargura, mientras comenzaba a caminar hacia su casa. Debemos desinfectar y entablillar tu brazo. Si los huesos desgarran tus músculos, podrías quedar lisiado, dijo, apretando los dientes. Pero Seiya solo sonrió. Marin, he despertado mi cosmos. Apenas siento el dolor. Y sin importar el estado de mi cuerpo, mientras mi cosmos siga ardiendo, perder sangre, romperme los huesos o que mis músculos se desgarren y no significan nada. Pronto me recuperaré. El cosmos es un poder infinito e ilimitado que arde con nuestra voluntad, declaró Seiya, mientras su cosmos seguía ardiendo con fuerza. El sangrado comenzaba a detenerse por sí solo. Pronto, todas sus heridas serían solo un recuerdo. Y 3 días después, Seiya y Aiolia se reencontraron en el campo de entrenamiento. Seiya ya se había recuperado por completo, pero tanto él como Aiolia apretaban los dientes de frustración. No estaban solos. Marin había acompañado a Seiya, pero al fondo, recostado contra una columna semiderruida, se encontraba Aldebarán de Tauro, llevando puesta su armadura dorada. Eso solo podía significar una cosa. El gran patriarca lo había enviado a vigilar. Aiolia, eres demasiado bestia. Tu método es brutal. Esto es un entrenamiento, no una pelea real. Mide tu fuerza. No se te permitirá matar a un futuro caballero dorado, sentenció Aldebarán, dejando claro que estaba allí por órdenes superiores. Aiolia y Seiya lucieron igual de molestos. Aiolia, porque ya no podría romperle los huesos ni usar ataques mortales. Seiya, porque justamente esos ataques extremos hacían que su cosmos despertara y ardiera a una velocidad absurda. Solo en su último combate con Aiolia, su cosmos había quintuplicado su poder y su velocidad. Y todo sin ayuda de Athena para comprender el séptimo sentido. Solo a través de su propio esfuerzo. Seiya hizo una mueca, pero ni siquiera Aiolia se atrevía a contradecir al gran patriarca, y él mismo no tenía otra opción. Así que suspiró, encendió su cosmos y lanzó su máximo ataque contra Aiolia. Este lo miró con ira, pero no utilizó su plasma relámpago. El ataque de Seiya no representaba una amenaza real. Lo esquivó fácilmente y respondió con una patada certera. Una patada concentrada, dolorosa, milimétricamente controlada para causar gran dolor, pero sin infligir heridas graves ni tocar puntos vitales. Aldebarán sonrió y asintió, satisfecho por el cambio de enfoque en el entrenamiento. Pero Seiya maldijo en su mente. Sabía que tendría que esforzarse igual o más, soportar el mismo dolor y sin embargo, obtener menos beneficios. Para él y eso era una tragedia. 6 años después, Seiya se encontraba frente a Aiolia en el Coliseo del Santuario. No había muchas personas presentes, pero eso no significaba que el evento no fuera importante. Entre los asistentes, se encontraba nada menos que el mismísimo gran patriarca, sentado en un trono. Vestía una túnica blanca con una capa que ocultaba todo su cuerpo, un casco decorado con alas que podían parecer de dragón o murciélago cubría su cabeza, y una máscara le ocultaba el rostro. Unos escalones más abajo del trono del patriarca estaban los caballeros dorados, vistiendo sus sagradas armaduras. Entre ellos,
Milo de Escorpio, Aldebarán de Tauro, Camus de Acuario, Shaka de Virgo, Shura de Capricornio, Deatmas de Cáncer y Afrodita de Piscis. Faltaban Mu de Aries, Doko de Libra, Saga de Géminis, quien se ocultaba tras la identidad del patriarca, y Aiolos de Sagitario, que había muerto. Además, estaba Marín, pero no se atrevía a colocarse junto a los Caballeros de Oro. En cambio, se encontraba al otro extremo del estadio, como única espectadora. En un podio, a espaldas de Seiya, se hallaba la armadura de Pegaso, aunque él no estaba allí para ser reconocido como su portador. Detrás de Aiolia también se encontraba la caja dorada de su armadura. El patriarca levantó su mano derecha en señal de inicio. Meteoros de Pegaso. Gritó Seiya, lanzando su ataque más poderoso apenas comenzó el combate. Plasma relámpago. Respondió Aiolia, y millones de golpes a la velocidad de la luz fueron intercambiados por ambos. Ninguno dudó en lanzar un ataque mortal, aunque se tratara solo de una demostración de fuerza, no de una lucha a muerte. Ambos salieron volando varios metros. Tenían heridas por todo el cuerpo al no portar armaduras, pero ninguna era grave. De inmediato, se reincorporaron para continuar. «Basta», ordenó el gran patriarca antes de que pudieran lanzarse nuevamente. Seiya hizo una mueca, pero obedeció. De todos modos, no podía golpear mucho al bastardo de Aiolia sin llamar demasiado la atención. Aiolia también frunció el ceño, pero ninguno se atrevió a desobedecer. Ambos se arrodillaron ante el patriarca, quien se puso de pie. Seiya de Pegaso, llamó el patriarca. Seiya alzó la mirada. Has demostrado ser digno de proteger este santuario y a la diosa Atena. Por ello, yo, en su nombre, te nombro Caballero Dorado de Sagitario. Dedicaré mi voluntad y mi poder a proteger a la diosa Atena y a este mundo. Juró Seiya con sinceridad. Eso está bien, Seiya de Sagitario. Sin embargo, como habrás notado, tu armadura no se encuentra aquí. Fue robada por Aiolos, el anterior caballero de Sagitario, quien se atrevió a traicionar a la diosa Atena. Por ello, desde hoy, tu deber será recuperar la armadura dorada de Sagitario y devolverla a este santuario, ordenó el gran patriarca. Traeré la armadura de Sagitario de vuelta, confirmó Seiya, mientras Aiolia, hermano de Aiolos, apretaba los dientes con impotencia al oír el nombre de su hermano, cuya supuesta traición consideraba una vergüenza. Aiolia no era precisamente un hombre perspicaz, pues si Aiolos realmente hubiera traicionado a Atena, la armadura dorada lo habría rechazado. Era evidente que la historia no encajaba. Seiya suponía que toda esa desinformación era obra del propio gran patriarca. Entonces ve, Seiya. Recupera la armadura y castiga a todos aquellos que hayan osado tocar la sagrada armadura, creada para servir y proteger a la diosa Atena, dijo el patriarca antes de girarse y marcharse. Los caballeros dorados presentes, que no tenían ninguna obligación de estar allí y solo habían venido por curiosidad, también se retiraron. No eran especialmente sociables entre ellos y apenas se conocían, a pesar de ser la última línea defensiva del santuario. Cada uno vivía en su propia casa, y su deber era defenderla solo, incluso frente a ejércitos enteros. De esa manera protegían el templo de Atena, donde se suponía que residía la diosa. Pero Seiya sabía que Atena no estaba allí. Sin dudarlo, abandonó el santuario rumbo a Japón, donde se encontraba la verdadera Atena y también, la armadura de Sagitario. Deatmaska aún no decidía si iría directamente a enfrentarse con Saga o si esperaría la llegada de Atena.